A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo. Explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Volumen 1, capítulo 1. Numerales del 24 al 29. Purificación del interior del alma. Ven Espíritu Santo de Dios, y haz desahogo de tu amor. Manifiéstanos los secretos y los prodigios del divino querer, los bienes que contiene, para hacer felices a quienes queremos conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema, para amarla y hacerla reinar entre nosotros, ofreciéndole nuestras almas para hacerla habitar en nuestros corazones y poder así formar su vida en nosotros. Hermanos, hemos invocado al Espíritu Santo porque Él es el autor de esta santificación que Jesús quiere darnos y que nosotros deseamos alcanzar. Esta santidad en divina voluntad. Y ya hemos conocido el primer paso. Libertad. Libertad del mundo exterior. Libertad de personas, de bienes. Por eso Luisa decía: cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo. Es Él el que nos libera. Nosotros no somos capaces. Entonces puso mano a purificar el interior. Después de haber sido liberada de ese mundo que le estaba robando el espacio, el lugar, la concentración, la mirada, la atención a Jesús, entonces Jesús la purifica en su interior. Ahora hemos quedado solos. No hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo que contentar a varios. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Solo Jesús y yo. Que no haya nada ni nadie en medio, para contentarlo solo a Él. Es verdad, hermanos, que nos hemos pasado la vida queriendo contentar a muchos. ¡Qué desgaste! ¡Qué desperdicio! Cuando nuestra única finalidad debe ser contentar única y exclusivamente a nuestro Dios. Hacer de cuenta que no existe nada ni nadie más. Ese es un secreto más que Jesús nos da. Vivir como si solo estuviéramos Él y yo. Prometer la fidelidad.
A veces hacemos muchísimas promesas, pero promesas que poco le agradan al Señor. La que más le agrada es querer estar en su voluntad y permanecer en ella, porque eso es ser fiel a Dios, estar en Él y para Él. Si hacemos esta promesa y permanecemos en ella, el Señor verterá en nosotros tales y tantas gracias que quedaremos maravillados, dice Jesús. Tantas gracias innumerables que no caben ni en el océano, y de tal manera que quedaremos asombrados, abismados de todo lo que Jesús tiene para darnos. Luego Jesús continuó diciendo: sobre ti he hecho grandes designios. Siempre y cuando tú me correspondas, quiero hacer de ti una perfecta imagen mía. Imagen de Dios. Lo que significa que el hombre ha ido perdiendo esa imagen divina en la que ha sido creado, porque se ha enlodado en el pecado, en su voluntad, y por lo tanto esta imagen se ha ido desvaneciendo. Pues el Señor necesita purificarnos para poder que esta imagen divina vuelva a resplandecer. Por eso se encarnó, para eso se encarnó. Por eso la transfiguración nos está invitando a entrar en Él, a vivir desde el momento en que fue concebido en el vientre de María, a ir imitándole, siendo su imagen, conociendo su forma de vida, sus pensamientos, sus palabras, sus actuaciones, su trabajo, su oración, todo, para que esta imagen de Dios en nosotros se vaya purificando y pueda alcanzar el nivel, la altura que Dios espera de nosotros. Yo mismo te enseñaré el modo de cómo hacerlo, el modo de cómo purificar el interior, el modo de cómo purificar el alma. Y la primera cosa que le decía y que era totalmente necesaria para purificar el interior del corazón es el aniquilamiento de sí mismo, esto es, la humildad. Necesitamos ser humildes. Si no hay humildad en nosotros, Dios no podrá poner su don. Por eso, habiendo sido liberados del mundo exterior, es necesaria la humildad, una virtud sin la cual Dios no podrá obrar. Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Esa es la humildad, reconocer lo que somos capaces de hacer. Nada, porque nada es nuestro, todo es de Él. La verdadera humildad nos lleva entonces a descubrir nuestra nada ante nuestro todo. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Nada es nuestro, todo es de Él. Si miramos es porque Él quiere que miremos. Si pensamos
es porque Él así lo desea. Si oímos, si hablamos, si respiramos, si nos movemos, si nuestro corazón palpita, si trabajamos, todo es porque el Señor así lo quiere. Quien reconoce esto, entonces está abriendo la puerta para que la virtud indispensable para que el Señor se dé en nosotros, es decir, la humildad, empiece a brotar, a surgir en el interior de nuestra alma, de nuestro corazón. Viviendo con un continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Ese es el único temor, hermanos, que debemos tener, el no corresponder a Dios. El temor de que todo lo que somos se nos quite, el temor de perderlo a Él, porque somos nada, Él es todo, y por lo tanto nuestro temor es permanecer en esa nada, cuando Él nos quiere sacar de allí para hacernos parte de Él que es el todo. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. ¡Qué miserables! No toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Esa es la condición del hombre hoy, que están inflados de sí mismos. No, hermanos, hay que vaciarse para poderse llenar de Dios. Hay que estar en Él como un niño en brazos. Por eso en el Evangelio nos ha pedido que tenemos que ser como niños. Y ser como niños significa abandonarnos en Él, ponernos en sus brazos como niños para que Él haga con nosotros lo que quiera, lo que tenga que hacer. Así, dice el Señor, tú estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Estar en Jesús como se está un niño en brazos de su madre, que todo lo espera de ella y que ella le da todo a él. Aniquilarse es lo que quiere Jesús de nosotros para que podamos alcanzar esta virtud de la humildad. Y aniquilarse significa reconocerse lo que es, nuestra nada, nuestra fealdad, nuestra miseria, nuestra pobreza. Una de las actitudes de aniquilamiento que tuvo Luisa fue reconocer su maldad. Oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, y que yo soy siempre la misma, oh, cómo me tendrían horror. Se sentía la misma mala, a pesar de todas las bendiciones, a pesar de todas las gracias que recibía. Con esto lo que estaba logrando era su aniquilamiento de espíritu, su aniquilamiento del alma, empequeñeciéndose cada vez más, aniquilándose cada vez más, para que pudiera brotar en ella la virtud de la humildad. Oremos para que las almas del purgatorio, en este aniquilamiento que están haciendo de sí mismas, por medio de esta purificación, el Señor les conceda ir rápidamente a sus brazos como niños. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Volumen 1, capítulo 1. Numerales del 30 al 39.
el pecado y el olvido de las culpas. La falta de humildad es la causa de cometer pecado. Si fuéramos verdaderamente humildes, entonces estaríamos mucho más cerca de Él y por lo tanto evitaríamos tanto mal, tanto pecado. Dice Luisa, me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Miren, hermanos, todo lo que hace el pecado en nosotros nos afea, nos desfigura, hace la más grande afrenta a Dios y la más grande ingratitud. Produce en nosotros la impiedad, es decir, la carencia de piedad, la carencia de amor a nuestro Creador, una impiedad enorme. ¿Y cuánto daño le hace a nuestra alma? ¿Cuántos hermanos deleitándose en el pecado? Porque están en tinieblas, porque no pueden entender lo que éste causa en Dios y en nuestras almas. Y quedé tan espantada, dice Luisa, que no sabía qué hacer para reparar. Produce espanto el conocer lo que causa el pecado en nosotros. Por eso ella hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero él siempre le parecían pocas para tratar de reparar y disipar estas sombras que le había producido el pecado en ella. No hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a Él. Tenía tal temor de alejarme de Él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa cuando me encontraba con Él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón, le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón, mira, oh Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte. El tiempo que se ha perdido en el pecado. El tiempo que hemos despilfarrando, dañándonos a nosotros mismos, dañando nuestra alma, dañando incluso las almas de los otros, ofendiendo a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos desbaratado, hemos desgastado en este pecado? Y entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. No sabía decir otra cosa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Es esa purificación interior, es esa conversión, el reconocimiento de mi culpa, el reconocimiento de mi pecado, la pérdida de tiempo, la ofensa a mi Creador, a mi Dios, a mi Señor. Pero mire lo que sucedió. Le dice Jesús, no quiero que pienses más en esto, es decir, en su pecado. Porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Escuchen eso, hermanos. El que ya se ha confesado, el que ya ha reconocido la culpa y por lo tanto ha recibido el perdón de sus pecados a través del sacramento de la reconciliación, ya no tiene que volver al pasado, ya no tiene que seguir confesando sus culpas, porque esas, al haber sido perdonadas,
ya Jesús se olvidó de ellas. El seguir pensando en esa culpa, el seguir pensando en ese pecado que ya pasó y que ya está perdonado, dice Jesús, es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor. Es un impedimento, hermanos, para que entremos en la misericordia de Dios, para que entremos en su amor, para que nos abracemos con Él. Porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo. Porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, y si es que busca pensar en ellas, encerrarse en ese pasado abrumador, encerrarse en ese pecado con tal culpa de no querer salir de allí. ¿Cuánto daño nos hacemos y cuánto dolor genera en Dios? Si ya te has confesado y si ya te han perdonado, entonces deja eso en cenizas. Ya no vuelvas sobre eso. Quédate experimentando esa presencia amorosa de tu Dios. Déjate abrazar por Él. Déjate amar. Ponte en sus brazos. Porque Jesús ya no recuerda nada de nuestro pecado, de nuestro pasado. Dice, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? No existe en Él la venganza, no existe en Él el rencor. Y entonces, ¿por qué querer mantenerse siempre en este pasado? Más bien, dice Jesús, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. En eso es que ya tenemos que poner la atención de nuestra mente. No en nuestra culpa pasada y perdonada, no en nuestro pasado, sino en amarlo y en contentarlo. Y entonces nos dice Luisa que de ahí en adelante no pensó más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo cómo debía hacer para reparar el tiempo pasado. ¿Cómo reparar ese tiempo pasado perdido? Ese tiempo en el que no he amado a Dios, en el que no he correspondido a Dios por haber estado en el pecado. Y miren lo que Jesús le contestó. Estoy pronto a hacer lo que tú quieras. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Imitar a Jesús. Recuperar esa imagen perdida, esa imagen divina. Imitando cada vida, cada obra, cada instante de la vida de Jesús. Y Luisa sentía que le faltaba todo, que no tenía nada. Y Jesús le aprobaba y le decía, bien, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Muy bien, lo haremos poco a poco, en el tiempo de Dios, en la manera de Dios, en el proceso de Dios. Tú con humildad estate siempre en brazos del Señor, esperando siempre su voluntad, el momento de Dios, que sea Él el que tome la decisión. Es la actitud que tienen las almas del purgatorio, hermanos. Están ahí, en su estado, esperando siempre el momento de Dios, sumergidas en esa purificación divina, dejando que sea Dios mismo quien vaya haciendo en sus almas su obra. Que por nuestra oración el Señor les conceda el eterno descanso.
Descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.